Buenos días, vamos a hablar ahora de la estimación de parámetros. La estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis son técnicas que hacen parte de lo que se llama la inferencia estadística. La estimación de parámetros se refiere a que deseamos conocer el comportamiento de una población a partir de unas muestras que se han tomado. Como es de amplio conocimiento, la población puede ser extremadamente grande y nosotros deseamos conocer ciertos parámetros de la población. Entonces, precisamente una de las utilidades de la estadística es la de que nos permite tomar algunas muestras y a partir de esas muestras entonces tratar de inferir cuáles son las características de esa población. Por ejemplo, podríamos tratar de inferir o de deducir cuál es, por ejemplo, la media de la población, cuál es la desviación estándar de esa población o algún otro parámetro como por ejemplo, un percentil, un cuantil, etc. Entonces, para poder estimar o tratar de proyectar cuál es ese comportamiento de esa población, lo que se suele hacer es tomar unas muestras y a esas muestras pues se le pueden hacer unos cálculos tales como, por ejemplo, hacer el histograma, y con base en ese histograma se podría tratar de deducir o de probar cuál es la función de distribución de probabilidad, por ejemplo. También se podría tratar de deducir cuál es la media, ¿sí? o de inferir cuál es la media a partir de, por ejemplo, la media de las muestras, la media muestral. También podríamos tratar de inferir cuál es la desviación estándar a partir, por ejemplo, de la desviación estándar muestral. Entonces, para hacer esta estimación, entonces se necesita también de hacer unos cálculos de lo que se llama la confianza. Entonces se puede trabajar también con lo que se llaman intervalos de confianza. Bien, otro tipo de técnica que se utiliza en la estadística inferencial es la prueba de hipótesis. Entonces, en las pruebas de hipótesis se desea comprobar lo que se llama una hipótesis. No se desea estimar los parámetros de la población, sino más bien tratar de comprobar si una determinada hipótesis es verdadera o es falsa. Por ejemplo, una hipótesis podría ser que en un proceso químico un ingeniero puede usar dos temperaturas diferentes en el mismo proceso, y entonces el ingeniero conjetura que la temperatura 1 produce rendimientos más altos que la temperatura 2. Por tanto, el ingeniero asume una hipótesis a comprobar, que sería el rendimiento medio utilizando la temperatura T1 es mayor que el rendimiento medio utilizando la temperatura T2. Entonces, en este caso, habría que tratar de demostrar que esta hipótesis es verdadera, y si la prueba falla, pues daría que es falsa. En este caso, no se hace énfasis en la estimación de los rendimientos, más bien la atención se centra en sacar conclusiones acerca de la hipótesis propuesta. En cuanto a la estimación de parámetros, entonces, como mencionábamos, vamos a tener una población, ¿sí?, que sería la totalidad de las
observaciones que pueden existir, o sea, puede existir toda la población, o podría ser que tratáramos de proyectar cómo se comportaría una población en un futuro. También, pues entonces vamos a tener que esa población pues puede ser finita y discreta, como por ejemplo el número de botellas con llenado incompleto en un día en una embotelladora, o el número de personas que hay en un país, por ejemplo. O también podría ser una población infinita y continua, como por ejemplo las mediciones posibles del porcentaje de monóxido de carbono en un día en una calle. A toda la población se la puede modelar mediante una distribución de probabilidad, como ya lo hemos mencionado. Como ya también lo dijimos, entonces es necesario tomar muestras, porque pues para poder tener los datos de toda la población podría requerirse de gran tiempo. Además sería extremadamente costoso tomar toda la información de toda la población, y o también podría ser que al momento de tomar la decisión podría ser que no exista la población, como por ejemplo si estamos tratando de proyectar cómo se va a comportar digamos el mercado de un producto que aún no está siendo fabricado. Entonces en ese caso todavía no existiría la población. Entonces pues siempre que se toma unas muestras, pues sabemos que hay un error al tomar la muestra, debido a que estamos hablando de experimentos aleatorios. Pues al tomar, cada vez que tomamos muestras, por ejemplo, si tomamos 10 muestras de, no sé, de los tiempos que se demora un vehículo, o el tiempo que hay entre dos vehículos en una carretera, pues esas muestras pues variarían. Si tomamos 10 muestras en un día, y luego al otro día vamos y tomamos otras 10 muestras, pues habría unos valores diferentes. Por tanto, las proyecciones que hagamos con muestras diferentes pues nos van a dar, por ejemplo, medias diferentes, desviaciones estándares diferentes, y entonces pues se va a cometer un error. Entonces debe haber alguna manera también de calcular ese error, o ese posible error, en forma de un porcentaje. Entonces, con respecto a cómo calcular esos parámetros de la población, entonces se utiliza lo que se llama un estadístico, ¿sí? Un estadístico entonces es como podríamos decir, es una función que sirve para calcular un determinado parámetro de una población, ¿sí? Como por ejemplo aquí, si quisiéramos calcular cuál es la proporción de una población que prefiere una marca de refresco, entonces habría que determinar cuál sería la mejor función con base en los datos de las muestras para determinar cuál es esa proporción, ¿sí? Entonces de todas maneras, ese estadístico o función que utilizamos para calcular un determinado parámetro, pues como decíamos, depende de los valores de las muestras. O sea que en realidad si esa función la aplicamos a unas muestras, pues nos va a dar un valor, y si la aplicamos a otras muestras, pues nos va a dar otro valor, ya que estamos hablando de experimentos aleatorios. Entonces un estadístico puede ser, pues como están basados en los datos de las muestras, pues entonces podría ser, por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, podrían ser estadísticos de la población. Entonces, cuando hacemos un cálculo del valor por ejemplo, de la media muestral o de la desviación estándar muestral, eso nos arroja un valor que le llamamos una estimación puntual, porque pues en realidad es específica para esas muestras que se tomaron. Entonces aquí vemos un ejemplo de, por ejemplo,
queremos calcular la distribución, supongamos que tenemos una distribución normal con una media desconocida mu, una media poblacional, y queremos determinar cuál podría ser esa posible media poblacional. Entonces podríamos usar como estimador puntual la media muestral. Entonces sencillamente, si tuviésemos este conjunto de 4 muestras, entonces pues nuestro estimador sería esta media muestral, que sería el promedio de las 4 muestras, y entonces pues tendríamos, digamos, una proyección de que la media poblacional es 2875. Sin embargo, pues sabemos que estamos cometiendo un error, porque como decíamos, en realidad esto depende de los valores de las muestras que tomamos. Algunos patrones comunes para la estimación de los parámetros de una población son estos que tenemos aquí. Para la media de la población, entonces se suele utilizar como estimador, un estimador razonable, la media muestral. Para la varianza de una población, entonces utilizaríamos la varianza muestral. Igual para la desviación estándar de la población, pues sería la desviación estándar muestral. Para una proporción de elementos que pertenecen a una clase de interés, pues sería esta proporción x sobre n, donde x es el número de elementos de una muestra de esos n elementos en total que pertenecen a esa clase de interés. Es decir, si teníamos 100 muestras y 21 están en esa clase, pues sería 21 sobre 100, pues quedaría el 21%, la proporción de la población que pertenece a esa categoría. También se pueden, por ejemplo, calcular las diferencias de las medias de dos poblaciones. En este caso pues usaríamos como estimador pues la diferencia de las dos medias muestrales de las poblaciones, y pues igualmente algo similar podemos hacer con la diferencia en las proporciones de dos poblaciones. Entonces cuando hacemos pues una estimación, pues bueno, por lo general pues hay unas técnicas para definir cuál es el mejor estimador, pero pues digamos, en este repaso que estamos haciendo pues no viene al caso hablar de todas estas propiedades, de que es un buen estimador y todo esto. Vamos a hablar ahora del error estándar. El error estándar da una idea de la precisión de la estimación realizada. El error estándar de un estimador θ es su desviación estándar dada por la raíz cuadrada de la varianza de ese estimador. Como un ejemplo, veamos el caso de la distribución normal. Supongamos que se hace un muestreo de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces la distribución de x es normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, por lo que el error estándar de x es s sobre la raíz de n, donde s es la desviación estándar muestral, y entonces la dividimos sobre la raíz del número de datos. Además, se puede suponer razonablemente que el valor real del parámetro está entre dos errores estándar de la estimación. Esa es la importancia del error estándar. Veamos un ejemplo. Tenemos un artículo del Journal of Heat Transfer que describía un nuevo método para medir la conductividad térmica del hierro Armco, utilizando una temperatura de 100 grados Fahrenheit y una alimentación de energía de 550 vatios. Se obtuvieron las 10 mediciones de la conductividad térmica que están en la tabla. Como podemos observar, entonces tenemos 10 mediciones de conductividad térmica que son 41.6, 41.48, 42.34
y así sucesivamente hasta finalizar con 4204. Entonces, para calcular cuál sería la media de la población, en este caso utilizamos un estimador puntual que sería la media muestral. Como ya hemos mencionado, sería el estimador más adecuado para estimar la media de la población. Entonces lo que hacemos es calcularlo mediante la fórmula que ya conocemos, que sería pues la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. En este caso nos daría 41,924. Entonces, quiere decir que estamos cometiendo un error. ¿Cómo podríamos saber aproximadamente si estamos, digamos, o en qué rango podría estar realmente la media poblacional? Entonces, para eso se calcula el error estándar. Entonces, en este caso, asumiendo pues que tenemos una distribución normal de los datos, entonces podríamos asumir que el error estándar sería la desviación estándar muestral, o S, dividido entre la raíz de n, que sería el número de datos de la tabla. Entonces, en este caso, la desviación estándar muestral sería 0,284, pues calculada con la fórmula respectiva de la desviación estándar muestral, y dividimos entre la raíz de n, o sea, la raíz de 10. Como resultado, obtenemos un valor del error estándar de 0,0898. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor medio de la población, el valor de la media de la población, entonces estará en un intervalo que sería 41,924 más menos 2 veces el error estándar. Como el error estándar es 0,0898, pues al multiplicar por 2 obtenemos 0,1796. Entonces lo que estamos es hallando una región en la cual digamos que vamos a tener una probabilidad alta de que esté la media de la población, que sería entonces, tomando como límite inferior 41,924 menos 0,1796 y como límite superior 41,924 más 0,1796. Vamos a hablar ahora de los intervalos de confianza. Cuando se estima un parámetro, es necesario determinar qué tan cerca está la estimación al valor puntual real. Pues hemos dicho que cuando se toman muestras, estas muestras son aleatorias y por tanto el valor estimado, por ejemplo, de la media o de la desviación estándar, o según el estimador que estemos utilizando, pues en realidad, como depende de los valores de las muestras, vamos a estar cometiendo un error con respecto al valor de la población. Entonces, una forma de determinar la precisión de la estimación es con el error estándar, como vimos hace un momento. Otra forma de estimar la precisión es con los intervalos de confianza. Entonces, se puede determinar, digamos, un rango de valores en los cuales está el valor real del parámetro que estamos tratando de estimar. Ese intervalo pues va a estar conformado por dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y esos valores, como mencionamos, dependen del valor numérico del estadístico para una muestra en particular. Es decir, que diferentes muestras producen diferentes valores del estadístico o del estimador, y por tanto vamos a tener diferentes límites para cada una de las muestras. Aquí vemos en la gráfica que, por ejemplo, para el conjunto de datos de la muestra 1, entonces nos dio un valor de la media, que es este que está aquí en el punto,
pero vamos a tener un límite superior, es decir, la media poblacional que desconocemos, pues va a estar en un rango que es entre este límite superior y este límite inferior. Si tomamos un segundo conjunto de datos, ¿sí? En otro experimento, pues entonces vamos a tener otro valor de muestras y por tanto la estimación de la media nos dio acá. Entonces, al sumar, digamos, agregar el límite superior nos daría acá y el límite inferior nos daría acá. Entonces, cada una de las muestras va a tener su estimación puntual, que es el punto en cada una de las barras, y también pues lo que hacemos es sumar un valor a la estimación puntual que nos va a dar el límite superior y restar un valor a la estimación puntual, lo cual nos va a dar el límite inferior. Entonces, cuando calculamos esos valores de los límites de ese intervalo de confianza, entonces, porque decimos que este digamos rango de valores en el que podemos decir que está la estimación puntual real, la estimación real del parámetro que estamos estimando, entonces a este rango se le conoce como el intervalo de confianza. Es toda esta distancia, digamos, que está entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, cuando se calculan estos intervalos de confianza, entonces se dice que existe una probabilidad 1 menos alfa de que el valor real caiga en ese rango, ¿sí? En ese intervalo de confianza. Entonces, este valor de alfa es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, se dice que se tendrá una probabilidad de 1 menos alfa de seleccionar una muestra que producirá un intervalo que incluya el valor verdadero de teta, o sea, del estimador, del parámetro que estamos estimando. Entonces, a ese intervalo, entre esos dos límites, le conoce intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si alfa vale 0.05, entonces 1 menos alfa daría 0.95. Al multiplicar por 100 nos daría 95%. Entonces estaríamos diciendo que ese sería un intervalo de confianza del 95% para ese parámetro teta. A este valor 1 menos alfa se le conoce entonces como el coeficiente de confianza. Una forma de calcular los límites inferior y superior es sumar y restar respectivamente un múltiplo del error estándar al valor estimado. En el ejemplo que hicimos para explicar el error estándar, tomamos en ese caso dos errores estándar para el límite superior y igualmente dos errores estándar para el límite inferior. O sea, restábamos dos errores estándar para hallar el límite inferior y sumábamos dos errores estándar al valor estimado para hallar el límite superior. También podemos ver que digamos los intervalos de confianza nos dirían algo como esto. Si nosotros tomáramos un número de muestras muy grande, digamos que hiciéramos muchas veces el experimento y tomáramos muchos conjuntos de datos, entonces y si hiciéramos los intervalos de confianza para, digamos, por ejemplo, con un 95% de confianza entre todos, digamos, para cada uno de esos conjuntos de datos, quiere decir que 95 de cada 100 pues contendrían el valor estimado, el valor real en ese intervalo de confianza. O sea, este mu estaría, digamos que caería en el 95% de esos intervalos que vemos acá,
caería ese valor de mu que se está estimando en este ejemplo que tenemos aquí.